Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Voina y hoy vamos a hablar sobre la propuesta de reformar el sector energético en México. De lo que estamos hablando es de una reforma legal que es posible que quede declarada en partes importantes como inconstitucional. El tema energético y de energía eléctrica en ese contexto pues sigue siendo un gran tema que conmueve las pasiones en México, también las pasiones electorales. La reforma se hizo originalmente porque la CFE no tenía los recursos para garantizar el suministro eléctrico. Si uno piensa en los canales de crecimiento para la siguiente generación, uno de los 4 o 5 canales más importantes son renovables. Hace pocos días el presidente de México envió una propuesta de reforma preferente para modificar la ley de industria eléctrica. La verdad es que la propuesta generó bastantes controversias, se podría decir un pequeño terremoto justo en esta semana cuando el presidente estaba aún ausente por su enfermedad. Y los debates sobre la propuesta pues siguen porque estamos esperando qué decisión va a tomar en ese contexto el legislativo mexicano. Básicamente, la propuesta consiste en modificar, en dar la prioridad a la CFE para generar la energía eléctrica y en detrimento básicamente de las empresas que producen energías limpias. Me acompañan para pues, esclarecer ese tema bastante enredado, yo diría, y que tiene implicaciones tanto nacionales para los consumidores como internacionales, dado que hay varios inversionistas involucrados en el asunto. Me acompañan Alejandro Poiré, Carlos Elizondo y Héctor Villarreal. ¿Qué opinan sobre este tema? ¿Cómo les parece esa propuesta, pues que sorprende, se puede decir, aunque hay que decir que también que desde hace ya al menos un año estamos viendo pues esas diferencias que existen entre el gobierno de México y las empresas privadas precisamente en este contexto del sector de generación de energía eléctrica. Pues muchas gracias, Beata, colegas, me da mucho gusto estar acá de vuelta con ustedes, la verdad le agradezco. Bienvenido. Le agradezco además a ustedes la paciencia y pues lamento si el público no me extrañaba tanto, pero ya estamos de vuelta. La verdad es que pues tuvimos COVID, por fortuna ya muy bien, esa es una reflexión que ya se tuvo acá en el programa, pero tuve la fortuna de que no pasara a mayores y ya estoy acá de vuelta. Y en este punto creo que sí es un momento de quiebre, porque desde el arranque de la administración estaba perfectamente claro toda esta prioridad absurda de vamos a construir una refinería, toda una lógica de reticencia ante la inversión privada, toda una serie de tonterías que se han cometido en CFE en el manejo de contratos, una serie de cosas sumamente cuestionables, pero ahora sí es la intención de decir vamos a meterle mano al marco legal, que es algo, pues digamos, una escalada en esta estrategia más o menos sistemática que además tenía pues ya antecedentes del cambio y la del debilitamiento de las figuras en los órganos regulatorios, etcétera, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, etcétera. Este sí pudiera ser un paso crítico en esa estrategia. Y lo que hay que preguntarse además de las implicaciones es ¿por qué ahorita? Y por qué con este contenido y en este momento. Y creo que sobre eso hay que discutir. Yo me iría por esto último, Alejandro, y es en el contexto donde la primera o la segunda, una de las dos salas de la Suprema Corte determinó que era inconstitucional la ruta que habían seguido, que fue cambiar los reglamentos, la forma en la que la CNER quería que se operara el sector, dándole prioridad en conexión a la CFE en detrimento de las energías limpias y de los privados. Y la Corte lo único que dijo es, la Constitución dice otra cosa. No puedes hacer eso porque la Constitución claramente habla de un mercado basado en la competencia y reglas del juego que no discriminen a los privados. Básicamente lo que dijo. 2 o un día antes de esa determinación, que seguro ya conocía el presidente de la República, lo que el presidente le está diciendo, si no se puede vía reglamento, lo voy a hacer vía una ley que viola los mismos principios constitucionales que la Corte dijo estaban siendo
violados por el reglamento. ¿Por qué no cambian la Constitución? Porque no tienen los votos. ¿Por qué cambian la ley? Porque con eso creen que a lo mejor logran impulsar una parte de su agenda eléctrica. Pero tiene otro problema gigantesco, que es violatorio de los tratados de libre comercio que tenemos y en particular del TEMEC. Entonces, lo hacen porque ese es uno de los objetivos centrales de esta administración, regresar a la hegemonía, a la dominancia de CFE en materia eléctrica, y lo hacen ahora porque la otra estrategia falló, amén de que seguro les va a servir para la polarización que permanentemente están haciendo con todo. No necesitan esto para hacerlo, pero esto les sirve para los buenos, los malos, esta retórica de la que ya hemos hablado. Sí, en ese sentido hay un principio ideológico, se puede decir, que impulsa básicamente esa propuesta de cambio, ¿no? Y que obviamente afectaría en este sentido en muchas dimensiones, a muchos sectores. Sí, Héctor. Yo tengo 2 puntos aquí, Beata. Mira, en términos de timing, la verdad es que parecería que es nefasto. ¿Sabes qué? Tienes una recuperación económica muy endeble, traes muchos pleitos con el sector privado. Ahorita, además, pues está toda la cuestión de las energías renovables como parte de la agenda de Biden. Entonces, como que es un choque frontal con todas esas cosas. Parecería que de las pocas justificaciones, al menos que se ha estado manejando en la opinión pública, es, ¿sabes qué? Si pierden la mayoría en las elecciones intermedias, esto ya no lo podrían hacer tan fácil. Por eso la necesidad de acelerar y estar dispuestos a sacrificar todas estas cosas. No lo sé. Hay un argumento técnico que creo que también es interesante. A ver, Pemex está pasando por un momento financiero muy malo y la verdad es que la solución no se le encuentra. CFE, sin estar en una situación tan crítica, también tiene varias complicaciones financieras. La iniciativa de ley, como se presentó, le daría un poder monopólico muy interesante a la CFE que permitiría la extracción de rentas. Entonces, también es arreglar problemas de la CFE llevándote de encuentro el mercado. Creo que es una de las cosas que se tiene que discutir. Sí, de hecho, pues yo creo que se ha usado también ese argumento de que pues durante la pandemia pues básicamente disminuyó un poco, unos 10%, el consumo de energía eléctrica. En ese sentido, pues hay cierta pérdida, se puede decir, de los recursos para la CFE, y hay un cambio importante también en este mercado, digamos, de relaciones con los privados. Y ya hace algún tiempo, efectivamente, hace prácticamente un año, se empezó a introducir nuevos reglamentos precisamente para cambiar los equilibrios en este mercado energético. Hoy en día se propone una ley que si se aprueba y más allá de que si se implementa o no se implementa, pero supongamos que sí, pues podría tener consecuencias no solamente, digamos, de que se estatalizaría nuevamente el sector eléctrico, pero también tendría consecuencias para los consumidores, ¿no? Porque sabemos que la producción de energía eléctrica, por ejemplo, por la CFE, pues es sustancialmente el doble, casi más cara que la producción de energía eléctrica por los privados, que se basan sobre todo en el uso, digamos, de los recursos renovables, ¿no? Más allá de que pues desincentivaría obviamente el establecimiento de las energías limpias en México, sobre lo cual pues podemos también tocar ese punto en breve. Pero sí, la solución para el tema de CFE, Pemex también, porque el famoso combustible que se usa en México, pues serviría también en este contexto seguiría siendo, digamos, el principal producto para la producción de energía eléctrica. Sí, antes de entrar a esa parte, nada más, 2 comentarios de lo del timing. Una, yo sí creo que tiene que ver con el temor de la derrota en las intermedias. Creo que les queda perfectamente claro que no es bueno el escenario al que se enfrentan en términos de la probabilidad de un incremento en su mayoría, más bien esperan alguna reducción de su mayoría, quizá todavía les alcance para hacer estos cambios. Y la otra también, en términos del timing, pues sí creo que conviene, porque le va sumando piedritas a
relación que quieren hacer compleja, creo yo, deliberadamente en parte, con la administración Biden, para que no sea tan sencillito lo que nos van a pedir en materia laboral, en materia medioambiental, en materia energética, en materia migratoria, toda una serie de tareas que creo que están, pues de alguna manera preparando un arsenal de temas en la mesa en los cuales ya llegas con una posición ganada, aunque sea una posición que sabes que te van a reclamar, pero tú ya metiste tu gol y ya después se van a quejar contigo desde la perspectiva del foul. Y creo que eso es pésima idea por el impacto del que estaban hablando ahorita Beata y Héctor en términos económicos. A mí me parece que no está nuestro país para meterle elementos adicionales de duda a una recuperación económica que además hay que reconocer que pudiera verse muy bien porque el rebote estadounidense va a andar quizá en 4 puntos porcentuales y la verdad es que eso no es peccata minuta, no es una oportunidad que debiéramos de desaprovechar después de lo que hemos vivido nosotros en los últimos años, incluso antes de la pandemia. Tú dices que con un poquito de suerte nos llevan a la fiesta. Exacto. Pero para que nos lleven a la fiesta tenemos que estar dispuestos a ir a la fiesta. Y lo que está diciendo Alejandro es que esto dificulta ir a la fiesta. Pero déjame reaccionar rápido a la estrategia que cuentas, creo que tiene mucha lógica, pero es de un cortoplacismo gigantesco, porque los del otro lado también tienen fichas. Entonces tú me llegas a la mesa con la industria eléctrica, yo te digo con estas otras fichas. Sí, es que el tiempo es de muy corto plazo, efectivamente, porque obviamente las elecciones, o sea, el temor por una parte de perder, digamos, mayorías que podrían garantizar estas reformas en el sector energético, pero yo creo que por otra parte, el tema energético y pues de energía eléctrica en ese contexto, pues sigue siendo un gran tema que conmueve las pasiones en México. En ese sentido, también las pasiones electorales, ¿no? Y como que hablar sobre energía a un mexicano o en general a los mexicanos es como se puede decir apelar a los sentimientos más profundos. Quizás la energía eléctrica no es lo mismo que el petróleo, pero se puede, digamos, acercar ese argumento muy fácilmente y apelar a ese gran mito de que pues las energías, los recursos son nuestros, ¿no? Es una gran pregunta, pero eso, digo, el gobierno se fascina con esa ficción, ¿no? Pero yo no sé si sea tan cierto, es decir... Sí, sigue siendo, pues... o sea, se puede activar políticamente, eso no hay duda, y cuando se hizo una primera reforma en el 2009, pues que fue muy incipiente de contratos de servicios en materia de exploración petrolera y explotación petrolera, sí había, precisamente por temor, particularmente de PRI y de PRD, a la lógica más radical que pudiera movilizar a Andrés Manuel López Obrador en aquel entonces, sí había como una gran precaución de la narrativa de los hidrocarburos y del petróleo. Yo creo que eso todavía, bueno, a tal grado en esa lógica priista, vamos a decirlo así, hay creencia en eso y hay algunos datos quizá, que cuando Peña Nieto lanza su propia reforma energética, lo hace con un cuadro gigantesco, una imagen gigantesca de Lázaro Cárdenas atrás, ¿no? Que no es correcto. Empezó la reforma energética. Pues. Sí. Son paradojas sin duda, pero por otra parte, si a todo eso añades precisamente lo que tú mencionaste, o sea, abrir ese frente con los Estados Unidos, digamos, ese frente energético, y, digamos, involucrar en eso, obviamente, en esos discursos que están apareciendo ya, las empresas extranjeras que están expropiando o usando los recursos energéticos mexicanos, pues yo creo que hay ciertos grupos que pueden, digamos, fortalecer, en ciertos grupos pues puede eso jugar cierto papel, ¿no? Pero no cabe duda que, o sea, es de corto plazo, pero absoluto. Yo creo que respecto a lo que a la gente le importa la electricidad es un solo tema. Es el precio. Sí, exacto. No es casualidad que el órgano, el Pravda mexicano, que es la jornada, lo que pone como titular hace un par de días es eso. Se garantizará que el precio de la electricidad no subirá más que la inflación. Ese es el discurso que importa. Yo no creo que a nadie le importa quién sea el dueño de la electricidad y toda esta historia. El problema de la iniciativa, en el fondo, es eso más todo lo demás, que hace no tan evidente, Héctor, que CFE vaya a quedar mejor después de la reforma que antes. En el corto plazo a lo mejor quedar mejor, pero una ley que te obliga a no subir los precios de la electricidad. Te obliga a comprar primero la electricidad más cara, que es la tuya. Que disuade a los privados de que hagan nuevas inversiones.
pues puedes ponerle un estrés sobre las finanzas públicas de CFE monstruosa, porque la reforma se hizo originalmente porque la primera, desde Salinas para acá, porque la CFE no tenía los recursos para garantizar el suministro eléctrico, punto. Por eso se hizo, no fue ideológica, no había lana. Y lo que estamos viendo en esta administración es que lo ideológico está poniendo en riesgo la solvencia de la CFE y la garantía de suministro eléctrico que las grandes empresas manufactureras requieren para ponerle un centavo acá. Más allá de la incertidumbre, que se violan los contratos, no sé qué, tú pregúntale a una empresa energética si se va a sentar en un país donde no sabe si van a tener... Pues no lo va a hacer, obvio. No. Si eso le sumas que cada vez más te van a pedir más tus clientes una energía limpia, y esta iniciativa lo que hace es promover la sucia, tenemos un problemón. Tenemos un problemón en puerta. O sea, por ejemplo, puede haber empresas incluso que batallen con sus certificados de energía limpia, que tienen una serie de contratos de la mezcla que tienen que usar. El asunto aquí, y perdonando lo grotesco de la figura, es que el precio final del CFE es como una fábrica de salchichas. O sea, no sabes cómo se termina manufacturando lo que te entregan. Creo que va a haber una tentación, y yo creo que por eso cámaras empresariales y todo también están bastante molestas, compañeros, de que parte de estas ineficiencias las paguen las empresas. Van a cuidar mucho los precios de cierto tipo de hogares, en ciertos rangos y todo, pero esto va a tener que brincar por otro lado, o de plano pedirle un mayor subsidio a la Secretaría de Hacienda, que tampoco pues les va a hacer ninguna gracia. Entonces, creo que son las cosas que estamos discutiendo, eso sin contar efectos medioambientales, que probablemente vamos a terminar en una posición muy endeble, y tristemente era de las estrellitas que se había puesto México en el sexenio anterior. O sea, Sí, eso... o sea, el tema medioambiental, efectivamente. O sea, y yo aquí quizás un par de datos, porque pues hay ese compromiso, digamos, relacionado con el Acuerdo de París, que justamente tiene México, de hasta el año 2030 generar 35% de su energía con energías limpias, ¿no? Con recursos, digamos, renovables, limpios. Y en este sentido, pues hoy en día, pues más o menos es 23% que se genera, digamos, de energía limpia. O sea, queda como un margen por cumplir, y que precisamente con esa reforma del sector eléctrico, pues podría estar, digamos, en un serio riesgo. Y todas las señales que ha dado esa administración prácticamente desde el comienzo son las señales que van básicamente a indicarnos que México no tiene ni más remoto interés en contribuir a generación de energías limpias y a contribuir, sí, claro, a generar o a cumplir con el Acuerdo de París, ¿no? Se está jugando, Beata, a la Trump. O sea, ¿sabes qué? No voy a cumplir, ¿y qué? Pero ahí es donde la cosa pierde sentido en una... bueno, en fin, a varios niveles, pero ese en particular me llama la atención, porque de lo que estamos hablando es de una reforma legal que es posible que quede declarada en partes importantes como inconstitucional, que de todas maneras algo de daño va a hacer, que en el corto plazo sí le va a dar un empoderamiento mayor a CFE para hacer un desastre del mercado y para, sobre todo, frenar algo que es ineludible en alguna medida en el ámbito global, y nosotros podemos ponernos al final de esa fila, pero más tarde o más temprano estamos en la mitad de una transición energética en la cual tenemos además grandes ventajas que aprovechar. Entonces, ciertamente se explica desde una perspectiva política y de absolutamente corto plazo, pero nos va a salir brutalmente caro en términos de productividad, en términos de confianza de los inversionistas y también en términos fiscales, como ya lo explicaba Héctor hace un ratito, porque no va a haber forma de resolver esos problemas metiéndole lana, insisto, a energía que es infinitamente más costosa. Y ahí es donde creo que pues, el fracaso, de alguna manera, y la frustración de actores moderados como la Secretaría de Hacienda, algunos sectores empresariales, etcétera, es estrepitoso.
y la pregunta es si alcanzará la presión estadounidense y los mecanismos del TEMEC o si el daño va a ser profundo, porque de que va a haber daño, yo creo que va a haber daño. El presidente ya subió su apuesta, dijo que no le van a cambiar una coma. Así es. Y además, Así como es preferente, la tienen que discutir y aprobar o rechazar, discutir y votar en este mes. Sí, son 30 días, efectivamente. No es algo que va a estar mucho tiempo abierto. En ese sentido, yo creo que esta apuesta, digamos, del gobierno, pues en cuanto al Acuerdo de París, pues la verdad es que efectivamente en el contexto del Acuerdo de París no se puede presionar a México, no se puede hacer nada desde esa perspectiva, simplemente México no cumple y es la voluntad que tiene, ¿no? Ahora bien, otro frente es el frente mucho más, yo creo que grave, que son las relaciones en el contexto del TEMEC, ¿no? Y aunque en muchas ocasiones, como lo hemos visto recientemente, el presidente de México sí busca esas controversias, busca esas confrontaciones precisamente a la raíz de la nueva administración de Joe Biden, pero, o sea, hay consecuencias, puede haber consecuencias claras en ese sentido, ¿no? Porque pues hay un centenar de empresas extranjeras aquí en México que han invertido en este sector a raíz de la reforma energética y pues de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, pues la verdad es que la parte mexicana está obligada a darles a estas empresas el mismo trato como a las empresas nacionales y además en caso, por ejemplo, de las licitaciones, pues también el mismo trato como, digamos, las empresas nacionales. Entonces, no se puede favorecer a las empresas. Pero no solo eso, no se le puede dar un trato discriminatorio frente a las empresas públicas. Porque si fuera eso sería muy fácil, trato mal a las privadas nacionales y también a las extranjeras. Lo que dicen los acuerdos es que no puedes favorecer a las empresas del Estado. Y lo que van a hacer acá, o lo que pretenden hacer acá es eso. Sí, entonces seguramente pues va a haber una serie de no solamente cuestionamientos que ya los hemos visto de forma más o menos pública en diferentes ámbitos, pero pues quizás juicios, ¿no? O sea, juicios que pues estarán por ahí, porque hasta ahora ha habido amparos, pero si aparece una ley y realmente esta ley se empieza a implementar, pues va a haber juicios. A ver, nada más recuérdanos, porque yo no lo tengo claro. Los que podrían interponer una controversia constitucional frente a la ley es la Comisión de Derechos Humanos, que no lo va a hacer, o un tercio de alguna de las dos cámaras. Esa es la forma, digamos, que le manden automático a la Suprema Corte la constitucionalidad de la ley. Si no, si recuerdo bien, la única alternativa que cada la COFECE puede hacer algo, fue la que hizo lo del reglamento, no estoy seguro. Pero si no, lo que vamos a tener es una lluvia de amparos. Así es. Y ahí la pregunta también tiene que ver con la estrategia y la perspectiva del sector privado. Todavía están con el tema de outsourcing, hay muchos fierros en el horno, quien dice, pero esto, pues, en fin, sí pudiera ser un punto de quiebre muy importante por las implicaciones de las que ya hablábamos, no solamente de los contratos de las empresas que ya le han invertido al sector, todos los contratos en los cuales tienen que tener una cierta mezcla de energías renovables, algunas empresas, sino pues también la expectativa de crecimiento económico a mediano plazo. Es decir, toda una estrategia de cierto, ya no digamos de crecimiento fuerte, pero hasta de mantenimiento de las inversiones, plantea una trayectoria de costos energéticos que supone que esto no iba a ocurrir. No sé, Héctor, si tú estás pendiente y atento de ese tema. A mí me parece y me parece gravísimo, Alejandro. De un rompimiento un poquito más firme, no lo sé. Sí, mira, yo creo que en ese contexto... me parece, solo quiero comentar algo, Beato, o sea, sí me parece bien serio. Incluso no es casualidad, el editorial del Financial Times fue durísimo, donde diciendo, ¿sabes qué? Es que esto es una carambola como de 4 bandas, le querías hacer daño a medio ambiente, a inversión privada, a transición energética, a tu marco legal, a que crean en tu gobierno. O sea, es algo que casi raya en el autosabotaje. Y es muy serio, Alejandro, que si uno piensa en los canales de crecimiento para la siguiente generación, en los siguientes 20 años, por mucho, uno de los 4 o 5 canales más importantes son renovables. Le estaríamos cerrando la puerta, estas inversiones se van a ir a otro lado, nadie
va a querer tampoco inversiones tecnológicas, son empleos de muy, muy, muy buenos, y en términos de reputación nos mandan a la lona. Yo me imagino en unos pocos años que quizás algunas empresas de producción de autos van a producir solamente los autos con motor de combustión para México, porque aquí seguirán con los recursos tradicionales, convencionales, mientras que en todo el mundo ya... Que esos de combustión sean limpios, vamos a ser una porquería. En otra parte, en todo el resto del mundo ya ocurrirá la transición energética. O sea, no creo que pase esto porque obviamente pues debe haber cierto cambio, cierta renovación en ese sentido, pero sí es cierto que hoy en día estamos, como se puede decir, en la segunda fase de esa lucha que tiene el gobierno para fortalecer la CFE y eliminar a las empresas privadas del mercado de energía eléctrica. La primera, pues la vimos el año pasado, intentaron hacerlo precisamente a través de diferentes cambios en las regulaciones, ahora es a través de la ley, vemos cómo avanza y seguramente pues presenciaremos en los meses que siguen diferentes tipos de litigios que irán de parte de las empresas privadas, a no ser que se conseguirá una especie de consenso, pero efectivamente si el presidente dijo que no cambiará la coma y parece que regresó bastante más, digamos, bastante más enfadado con el mundo después de su enfermedad que lo era antes de la enfermedad, entonces no se puede descartar que efectivamente aprobarán esta ley tal como está propuesta. Pero bueno, me gustaría regresar precisamente a la pregunta de la semana pasada. El presidente regresó afortunadamente ya a sus obligaciones, ya está sano, se puede decir. Pero la semana pasada precisamente preguntamos si usted cree que deberíamos tener un médico explicándonos regularmente el estado de salud del presidente de la República. 66% considera que sí y 34% de los que respondieron a esa pregunta que no necesariamente, que no. Entonces el tema de la salud del presidente, a pesar de que el COVID ya acabó, al menos para el presidente, sigue por ahí vigente de alguna forma. Y en relación con el tema que estamos justamente discutiendo, la transición energética, las energías renovables, la pregunta para la semana siguiente sería la siguiente. ¿Hacia dónde debería ir el sector eléctrico mexicano? Uno, habría que fortalecer la CFE, regresar a la estatalización de este sector. Dos, ir hacia energías renovables y la liberalización del mercado de energía eléctrica. Sí, un par de palabras para el cierre. Alejandro, Carlos, Héctor. Pues yo creo que esto pudiera convertirse en un golpe económico para esta administración, para nuestro país, de la dimensión y de la magnitud de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Creo que hay muchas otras cosas que pueden pasar todavía, desde la inconstitucionalidad de la propia ley, que a la mera hora el presidente baje la apuesta, que las controversias, los amparos, que el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, pero si tiene éxito razonable este empuje ahora legislativo, el impacto va a ser tan profundo, creo yo, como el del aeropuerto. Sí, lo interpreto que esto será un punto de quiebre brutal en la competitividad del país y pues otros 5 o 6 añitos, si no es que más, de echarnos para atrás, y eso en términos económicos, de crecimiento, de bienestar para las personas, independientemente del efecto de la pandemia. Yo iría un paso más, Alejandro. Es mucho peor que el aeropuerto, porque el aeropuerto tenía una señal horrenda en credibilidad del gobierno, etcétera, pero su daño sectorial estaba limitado. No es que no fuera grande, pero estaba limitado. Aquí es ese daño reputacional más afectar a toda la economía, porque sin electricidad, todos los sectores, una electricidad incierta y cara le pega a todos. Y lo peor, no veo la ganancia. Para ellos, ni siquiera. Yo quisiera cerrar, Beata, con un punto muy rápido. El tiempo dirá, pero me parece que con esto el presidente López Obrador perjudica a varios de sus aliados en términos electorales. Creo que particularmente con los jóvenes
no va a haber manera que esto se venda como algo atractivo, irse frontal contra las renovables. A muchos candidatos y candidatas a gobernadores los va a poner en una situación muy difícil. También habrá que ver distritos específicos a la hora de las elecciones para diputados, al tiempo. Sí, no cabe duda que el tiempo dirá, y en ese sentido pues seguiremos pendientes de ese gran tema y de ese gran cambio que parece darse en ese contexto precisamente de la propuesta para el sector de industria eléctrica y con las consecuencias que puede tener de mediano, incluso largo plazo, precisamente para toda la economía mexicana. Así que seguiremos pendientes del tema. Nos despedimos hoy agradeciendo su atención y pidiendo que nos comenten, que nos escuchen, que participen y que se cuiden mucho. Con su permiso, hasta luego, hasta pronto. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Productora de Con su permiso, Alejandra Molina, y postproducción, Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.